Bien, vamos a comenzar con este pequeño diálogo, o podríamos llamarlo también debate. Tenemos aquí a dos contrincantes. Tenemos a Cristian Izquierdo por el lado derecho y tenemos a Luis Ángel Córdoba, quien va a defender la postura del calvinismo con una base sólida de acuerdo a los estudios que él ha realizado. Te vamos a dar 10 minutos. Cuando diga 3, 2, 1, comienza, ¿sí? 3, 2, 1, comienza. Bien, yo voy a defender mi postura, la cual llamo neopredestinación, desde dos enfoques: la filosofía del neodeterminismo y la teología del neodeterminismo. Estas designaciones son adjudicaciones propiamente mías y en base a ello pues procedo con el desarrollo. Si bien concebimos la idea de Dios, hay que atribuirle todas las características que le corresponden, una de las cuales es la omnisciencia. Ahora, esto da a entender que Dios conoce todo lo que puede ser hecho, todo lo que va a ser hecho y todo cuanto puede suceder. Sin embargo, cuando tratamos de interpolarlo respecto al ente humano y a lo que en consecuencia se desprende por parte de su conducta direccional, ¿cómo deberíamos entender esto? ¿Como un estado positivo o como un estado activo? Yo considero que en el fondo hay un estado positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre, ante toda acción, le precede la intervención divina. Ahora, esta intervención divina busca predeterminar en el sujeto cierto accionar. Pero sin embargo, vamos a esto. Si entendemos que Dios predetermina las cosas en cuanto a su omnisciencia, en cuanto a su omnipotencia, ¿cómo las determina? Bueno, delimitamos que Dios es enteramente bueno y como ser máximamente grandioso solamente puede determinar todo aquello que vaya conforme a su esencia. Si su esencia es el bien, se deduce lógicamente que Dios determina sola y únicamente todo aquello que va en conforme a la bondad, en conformidad al bien, en línea a ese orden. Por tanto, desacreditamos cualquier acusación que diga que Dios decreta entonces en el individuo el mal. ¿Por qué razón? Porque la predeterminación o la predestinación que Dios puede llegar a accionar en el individuo se corresponde con el actuar de su naturaleza. Y al en su naturaleza no haber maldad, Él no puede predeterminar el mal. Entonces, si decimos que todo es positivo en cuanto a la predeterminación, ¿en qué estado caería el mal? ¿En qué estado vendría a estar el mal? Obviamente no en un sentido activo, porque Dios no participa como coautor, ni mucho menos el que precede a ese accionar y el que la causa, sino como un estado negativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que como está desalineado de la voluntad divina, Él solamente instrumentaliza tal acción. ¿Para qué? Para que no interrumpa ni sus designios, ni mucho menos estorbe los propósitos que de antemano ha determinado. Ahora, dado que esas acciones en correspondencia al mal escapan de la voluntad divina, no chocan bajo ningún aspecto ¿con qué? Con la voluntad de Dios, ni mucho menos con la intención que pretende llevar a cabo. Y eso incluye que Él no predetermine el mal, porque eso escapa ¿a qué? A la esencia misma de lo que Él dirige como ser omnipotente, como ser bueno, y que en consecuencia desencadena todo el bien supremo. Es por eso que se dice en la Escritura, pues, ¿no? Porque ese fue el análisis filosófico. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó, glorificó, santificó y así. En ese versículo que se encuentra en Romanos 8, se nos da un conjunto de afirmaciones que ya se presuponen deben estar dadas. ¿En qué sentido se presupone? De que Dios ya lo hizo, por decirlo así. ¿Eso qué de entender? Bueno, vamos al término prognosco. De acuerdo a el diccionario Pine y también el multiléxico de Swan y Stone, este término viene a dar a entender no solamente un previo conocimiento, sino una previa determinación, ya que el mismo término se emplea para con Jesucristo. ¿Qué se dice de Jesucristo? Que Dios conoció a Jesucristo. Ahora, ¿en qué sentido? Si presuponemos la interpretación común de que Dios conoce y prevé las buenas acciones que desatan los individuos como es la fe, y que en consecuencia Dios en base a la gracia preveniente, les concede que puedan arrepentirse o alguna forma de bien mayor que los acerque a la salvación, entonces, entendiéndolo para con Cristo, también tendría que darse el prognosco en Él. Pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque Dios no prognosco en Cristo
en el sentido de que él vio en el futuro de que Cristo iba a elegir ser el Salvador, iba a creer en el Padre para aceptar su propósito y en consecuencia andar en obediencia. No, ese prognosco se entiende como algo que fue desde antes de la fundación del mundo. Dios prognoscó a Cristo en el sentido de que Dios había planeado con Cristo hacer eso y le había encargado a que Cristo cumpliera su voluntad y determinado en él lo que iba a hacer. Por eso él dijo, no viene a ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Me entienden? Entonces ahí se entiende que prognosco implica la previa determinación de antemano en cuanto a lo que va a hacer el sujeto. Ahora, si se usa prognosco para con Cristo y se usa para con los creyentes, también se presupone por fuerza necesaria que Dios prognosco a los creyentes. Ergo, de antemano, desde la eternidad pasada, predetermina lo que va a hacer para con los creyentes en consecuencia al orden del bien. ¿Qué te dice por parte de Efesios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las prepara de antemano y en el tiempo el hombre las ejecuta siempre bajo la asistencia divina. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muerte espiritual. Y entendemos que muerte implica ¿qué cosa? Incapacidad absoluta. Entonces, si el hombre está incapacitado absolutamente respecto al espiritual, no puede por su propia voluntad coaccionar para una correspondencia con Dios. Y si él no puede, ¿quién lo tiene que hacer? Dios. Y dado que su actuar es en conforme a su esencia, que es el bien, él al escogerlo está haciendo algo bueno, mientras que el individuo solamente hace lo malo. ¿Por qué? ¿Qué te dice el texto? En los cuales también anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y ahí comienza a decir, pues no, un conjunto de caracteres tendencialmente negativos. Y de hecho, lo vuelve a enfatizar en Romanos 3, 10 al 18, de que los actos del ser humano se corresponden a hacer maldad, 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 maldad. Pero esa maldad no pretende ir en consonancia a la voluntad divina. ¿Por qué? ¿Qué te dice Pablo también en el libro de Romanos? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, por dos cosas. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué el ser humano no puede convertirse por sí mismo a Dios a menos que Dios lo asista? Porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no quiere. Así, es un círculo vicioso de incapacidad en el ser humano, en el individuo. Y ante esa incapacidad, Dios tiene que vencer tal incredulidad. ¿Qué cosa? Predestinando al hombre a la salvación. ¿Y eso cómo lo entendemos? Bueno, Dios, como ser enteramente omnisciente, al ver que iba a haber una caída y al pretender que éste esté también en su propósito, ya que inclusive como dijo José, ¿qué dijo José? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios ¿qué? Lo tornó en bien. O sea que se entiende claramente en la Biblia que Dios permite el mal, pero sin embargo hace que ese mal obre de acuerdo a su voluntad, pero no acciona siendo malo, ni mucho menos creando maldad, sino que de esa maldad, ¡pum!, vence la maldad con el bien, ¿me entienden? Por eso Jesucristo enfatizó de que debemos vencer el mal con el bien. ¿Por qué? Porque siempre hay un triunfo por parte de aquello que obra en consonancia al bien. Y lo mismo hace Dios. Dios permite la caída, permite el mal, pero a su vez ejecuta el plan de salvación desde toda la eternidad. De tal forma que el número de los que se salvan son, por decirlo así, contados. A tal grado de que está enteramente establecido. Y eso lo deja claro Pablo en Romanos 8, pues, ¿no? Que Dios ya lo glorificó, lo santificó, todo. Por eso dice, ¿quién nos separará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo murió, nos justificó. Nada nos puede separar, todo ya está hecho. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. ¿Y quién nos preserva? Dios. Por eso Judas te dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Pues no, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Entonces ahí vemos, pues no, que Dios predestina a aquellos que escoge del remanente absoluto de los que están rumbo a la condenación. ¿Por qué? Porque al permitir la caída, Él permitió que toda la humanidad esté perdida. Y si toda la humanidad está perdida, entonces lo que le corresponde a la humanidad es ¿qué?
condenación, muerte y tormento eterno. Y aplicar justicia entendería como que ya, todos merecerían eso. Pero sin embargo Dios aplica ¿qué cosa? Misericordia, gracia, lo cual es darle lo contrario a lo que merece la naturaleza humana. Y eso lo hace a través de la predestinación, a través de la elección, a través de la perseverancia, a través de la glorificación, a través de todo aquello que ejecuta en el creyente, pero siempre siendo el autor de ese orden del bien, de esa orquestación que está en conformidad a su naturaleza, sin tener contacto con el mal, sino utilizando el mal para cumplir sus propósitos y también usando ese mal para aún así glorificarse. ¿Por qué? Porque todos los que van en el infierno glorifican a Dios, porque ahí se muestra la justicia de Dios, la santidad de Dios y toda la ira de Dios contra el pecado. En cielo y en infierno Dios es glorificado. Por tanto, la voluntad humana, la consideración humana queda totalmente excluida, como dice Pablo. Listo, tus 10 minutos completos. Y tenemos por el lado derecho la contrarrespuesta de nuestro hermano Cristian Izquierdo. Y te damos la oportunidad, hermano, y comienza tus 10 minutos. Y ojo, te voy a avisar cuando te queda un minuto, ¿sí? En 3, 2, 1, comienza. Gracias. Dios no predestina a Jesús para que sea Salvador. Dios no necesita predestinar a Jesús como Salvador, porque Dios tiene el atributo divino de salvar. Dios no necesita de hombres para tener el poder de salvar. Aun si no existieran los hombres, el poder salvador de Cristo lo tiene per se. Su salvación, su poder de redimir, su poder de perdonar, su amor, porque su amor perdona, su amor salva, su amor justifica, no existe por necesidad del hombre per se. El argumento sobre que Cristo fue puesto para salvar al hombre porque fue predestinado para ello es incorrecto, porque no se sigue de la necesidad del hombre creado, sino ontológicamente como un atributo divino, porque Dios es amor y tiene el poder perdonador, y esto lo tiene aunque el hombre no exista. ¿Sí? Así que afirmar de que Cristo fue puesto para predestinar a algunos para salvar y a otros para dejar en condenación tampoco se sostiene. Ahora, mi ponencia se basa más que todo en que la Biblia afirma lo siguiente, ¿no? Que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta, ¿no? Y si nosotros realmente consideramos quiénes son los impíos en esta tierra, ¿no? Un grupo de personas, o somos todos, ¿no? Si somos coherentes con el Ordo Salutis, y con todo lo que creemos como evangélicos, toda la tierra está depravada. De hecho, basta que alguien diga de que no, solo algunos son impíos, pues ok, entonces que Dios tenga misericordia sobre algunos, ¿no? Pero si la Biblia nos enseña que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta, arrepentidos o moriréis, pues está hablando no de un remanente, sino está hablando de toda la tierra, porque la Biblia dice que delante de Dios no hay justo ni hay uno, no hay quien haga justicia, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y aquí Dios está hablando de la condición humana. Entonces, cuando Dios habla de la condición humana, no está particularizando la condición humana en un grupo. Por lo tanto, no podría particularizar su salvación en un grupo, ya que no es un grupo, el grupo de los impíos es toda la tierra la que ha caído, y por lo tanto, si toda la tierra ha caído, toda la tierra es impía y toda la tierra es enemiga de Dios. Y Dios tiene misericordia de los impíos. Dios no quiere la muerte de los impíos. Es por eso que si Dios no quiere la muerte de los impíos, Dios no quiere la muerte del género humano, porque todo el género humano está en impiedad. ¿Sí? Entonces no veo ahí todavía grupos VIPs para Dios para salvar, ni veo grupos reprobados VIP para Dios para condenar, porque Dios quiere la salvación de los impíos. A Israel le dice, no, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces extendí mis manos sobre ti para que os volváis? Pero tú no quisiste, ¿no? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste, ¿no? Ahí vemos una clara oposición de lo que Dios quiere, ¿sí? Y el hombre no quiere. Dios quiere salvar al hombre, pero si el hombre se pierde,
es porque el hombre rechaza el amor de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hablando del mundo, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quisieron venir a la luz para que sus pecados no sean expuestos. Por lo tanto, ese mundo no puede ser solamente el mundo de los elegidos, porque en el contexto bíblico está hablando del mundo justamente, de las personas que están rechazando la luz. Por lo tanto, si vemos personas dentro del contexto de Juan 3 rechazando la luz, no podemos hablar de que es el mundo de los elegidos, porque si fuera el mundo de los elegidos, pues los elegidos también rechazarían venir a la luz, ¿no? Y que sus obras sean expuestas. Entonces, el concepto en realidad es afirmado así, ¿no? Juan Calvino en su institución a la religión cristiana, volumen 1, dice: llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, porque Él ha determinado lo que quiere hacer con cada uno de los seres humanos. Ahora miren lo que Él dice, porque Él, o sea Dios, no los crea a todos con la misma condición. Esta es una herejía que Él está diciendo, ¿no? De hecho acá está refutando la depravación total, porque Dios sí crea al hombre en la misma condición, todos estamos bajo la misma condición de pecado. Pero para Juan Calvino, dice, porque Él no los crea a todos con la misma condición. Esta afirmación de que Dios no crea a todos con la misma condición es una afirmación estoica. Los estoicos, quienes eran paganos y no eran cristianos, creían que habían unos hombres que nacían con una condición buena y habían otros hombres que nacían con una condición mala. Y porque Dios los creó en una condición buena, iban a hacer lo bueno. Y porque el Dios malo los crea en una condición mala, iban a hacer lo malo. Y es la misma afirmación que hace Juan Calvino, porque de hecho no se separa esos conceptos. Es por eso que afirma nuevamente lo que él dice, porque Él no los crea a todos con la misma condición. Bueno, esto no cree el cristianismo, esto parece que a Calvino simplemente se le soltó, se le salió, y luego sigue afirmando, sino que ordena a unos para la vida eterna y ordena a otros para la muerte perpetua. Por tanto, según lo que el hombre ha sido predestinado a la vida o a la muerte, según a eso fue creado por Dios, ¿sí? No por el previo conocimiento, agrega él, ¿no? Entonces, no está mal afirmar que cuando Dios predestina, predestina la fe, porque la fe no es un accionar humano, la fe no es una obra, la fe es producto de la gracia de Dios. Todos aquellos que, producto de la gracia de Dios, su fe es despertada o son inducidos a la fe, o para ser más bíblicos, que por la gracia de Dios esa fe les fue dada como un regalo, son conocidos por Dios. Es por eso que cuando mi estimado nombra el versículo de que a los que antes conoció, a estos predestinó, él solito está destruyendo el calvinismo, quien postula que Dios predestina sin antes conocer a nadie. Por lo tanto, en ese sentido, tengo que decir que ni los cánones de Dort, ni la Confesión de Fe de Westminster, ni Juan Calvino afirman que Dios predestina primero conociendo. Dios predestina sin conocer, y luego que predestina recién conoce a los que son suyos. Esa es la tesis del calvinismo, pero según la Biblia es insostenible, porque la Biblia dice que a los que antes conoció, ¿sí?, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Y no puede haber justificación sin fe, porque la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, y que somos justificados por la fe. Y directamente acá la Biblia nos está diciendo que Dios va a justificar a los que por fe creemos en Cristo, y que esto ya lo conocen. Y por lo tanto lo que Dios conoce es la fe de aquellos que van a tener en Cristo. Y hay que tener bien en claro algo, ¿no? Que queremos los que no somos calvinistas al 100%. La fe no es una obra humana. Así que cuando nosotros decimos que Dios predestina a aquellos que conoce que van a tener fe, Dios no está predestinando acciones de hombres. Dios está predestinando personas que por resultado de su gracia van a creer en Él.
Cuando hablamos de la salvación, por eso decimos toda la salvación es obra del Señor, pero cuando hablamos de la condenación o de la muerte eterna, ya estamos hablando de otro aspecto que no tiene nada que ver con la salvación y de la que Calvino no se pronuncia, ni se pronuncia la Confesión de Fe de Westminster ni los cánones de Dort, pero que los que no somos calvinistas sí nos hemos pronunciado, así como se pronunciaron los primeros padres de la iglesia. Hago pie y hago eco, por ejemplo, de Agustín de Hipona, dice: todo en cuanto a la muerte eterna es voluntad del hombre, para su mal mayor o para su mal menor, todo es obra del hombre, nada es obra de Dios. Sin embargo, para el bien mayor, que es la salvación, todo proviene de Dios. Gracias. Y aprovechando ese minuto, si vamos a hablar de obras humanas que Dios conoce, solo son esas obras que hace que el hombre se pierda, porque no hay ninguna obra humana que logre su salvación. Por lo tanto, Dios conoce la salvación de los que son suyos, producto de su gracia y producto de que la gracia produzca la fe, y Dios conoce solo obras que condenan al hombre. La única obra que Dios conoce en el ser humano son esas obras que te van a condenar, porque si el hombre hace obras, lo único que haría es obras para condenarse. Por lo tanto, la salvación es del Señor, y si Dios conoce las obras de los hombres, solo conoce obras porque esos hombres se están condenando, porque lo único que puede hacer el hombre caído es condenarse cuando mete la mano en todo el plan de salvación que tiene para él, de forma gratuita. Listo, ahí está la contrarrespuesta argumentada por parte de nuestro hermano Cristian. Y para cerrar vamos a hacer un intercambio de preguntas. Cristian, hazle una pregunta a Luis. No, le toca a él que me haga a mí, y luego yo a él. ¿Quieres refutación? No, porque él empezó primero, pues. Claro, por eso le toca preguntar a él. Él pregunta. Claro, él Tú respondes y él contrarresponde, ¿no? Base en lo que él argumentó, Ahora le voy a toca preguntar preguntar. a él, luego me tocaría preguntar a mí. Listo. No seguimos con la conversación, sino de frente a las preguntas. Con Sí. contrarrefutación. Ya. Sí, pues, para no hacerla tan larga, pues, si no nos vamos a quedar hasta esta. Te quería responder, pero ya. Mi pregunta es la siguiente. Si estamos muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia por parte del libro de Efesios, y eso ya abarca prácticamente lo espiritual, ¿cómo el ser humano en muerte espiritual puede dar una respuesta espiritual para con Dios tocante a la salvación? Porque entendemos, y aquí déjame aclarar un poco la pregunta, pues, ¿no? Entendemos que cuando se hace el llamado a la salvación por parte de la predicación del Evangelio y se expone esta verdad, hay múltiples formas de entenderlo, pues, ¿no? Ya sea por la gracia preveniente de la que te habla Molina, o porque hay una regeneración previa, como lo plantean algunos círculos reformados. Pero aquí mi punto es el siguiente: si el ser humano por naturaleza está, como dice la Escritura, muerto en delitos y pecados, abarcando el aspecto espiritual, y esa respuesta de obediencia y fe tocante a Dios es una respuesta espiritual, porque tiene que ver con cuestiones trascendentales que no se reducen al alma y al cuerpo, que no es la preservación, sino la salvación del alma, la relación con Dios, lo cual es espiritual. Entonces, ¿cómo puede el ser humano, estando muerto en delitos y pecados, dar esa respuesta espiritual sin que Dios le dé una vida en primera instancia? ¿Para qué? Para que este ser humano responda con fe y en consecuencia accione para con el propósito de Dios, pues, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esa parte, estando muertos en Te delitos y pecados? respondo. El hombre, estando muerto de sus delitos y sus pecados, no puede responder a Dios Ya, si no primero es asistido por la gracia. ya, y después... Déjame responder. Pero la gracia ni siquiera hace que responda. La gracia lo arrastra al hombre. La gracia hace que resucite al hombre. La gracia dota al hombre con fe y el hombre se salva. El hombre para la salvación no puede responder para su salvación. El hombre, cuando es salvo, es porque la gracia fue a él, la gracia lo resucitó, la gracia le regaló el don de la fe, y una vez que el don de la fe ha sido regalado por la gracia de Dios al hombre, el hombre puede creer, no por sus propias obras, sino porque la fe lo habilita, que sea justamente llevado por esa fe a la salvación. No hay nada en el hombre que pueda hacer que el hombre sea salvo. Cuando hablamos en términos de condenación, ahí sí el hombre rechaza la salvación, nunca se va a salvar. Pero ojo, tu pregunta fue respecto a la salvación. El hombre no puede hacer nada. La salvación es de Dios. De hecho, todos los que nos hemos salvado es por la gracia de Dios. La réplica a tu pregunta sería hacer: ¿qué hacemos con los que se condenan? ¿Qué pasó ahí? Ya, Esa entonces, sería mi pregunta. sí, puedes replicarla, porque yo sí. te voy a hacer una Pero pregunta y te voy a replicar. déjame entonces,
Claro. Replica. Si no me equivoco, tu ilación va respecto a cierta alineación con la gracia preveniente, porque si mal no recuerdo, Molina entendía, pues, ¿no? Que el ser humano, como tú tal cual tú tal cual lo presupones, está incapacitado para las cosas espirituales de Dios y no puede responder en obediencia, pues, ¿no? Pero una vez que se le presenta el Evangelio y es iluminado, como que, por decirlo así, se activa, por decirlo así, pues, ¿no? Su voluntad y ya tiene la capacidad por la asistencia divina para poder responder o rechazar definitivamente el Evangelio. ¿Así lo estás aprendiendo? No, no como Molina. Ya, ¿en qué se diferencia tu postulado con el de Molina? Ya te respondí, el hombre no puede responder a Dios para su salvación. Ya. El hombre solamente puede ser arrastrado por su gracia. Espera, ¿qué hizo? Por eso yo no soy molinista y de Arminio solo agarro algunos argumentos que me parecen precisos. Por eso no puedo decir que sea 100% arminiano. El hombre es arrastrado por la gracia de Dios para ser salvado. El hombre no tiene una habilitación para responder, ¿sí? Cuando la gracia le llega, cuando la gracia le regenera, cuando la gracia le da el don de la fe. El hombre no hace nada para su salvación. El hombre no elige salvarse. El hombre simplemente es arrastrado por la gracia. Al hombre simplemente se le da el don de la fe y por esa fe puede ser salvo. El hombre no puede decidir salvarse. Lo único que el hombre puede hacer, si se quiere echar mano de sus decisiones, terminaría condenándose simplemente. Ya, ahora te tengo que preguntar. No, pero yo te estoy respondiendo, toca replicar a ti. Replícame. Ya. Claro. Bien. Si bien es una interpretación dentro de las muchas que hay, como él también señaló, pues, ¿no? La de Molina y la de algunos círculos arminianos, yo considero en parte que hay un término más radical englobado en ese carácter. ¿Por qué? Porque la presentación del Evangelio y el llamado a la salvación, en el caso de los que son elegidos, no puede ser resistida. ¿En qué sentido? En el sentido de que sola y únicamente y exclusivamente en el electo es eficiente y es evidentemente que resultante. ¿Esto cómo lo respaldamos por el texto que cité anteriormente? Pues no, a los que antes conoció también que predeterminó, y a los que predeterminó a eso también llamó. O sea, te da una lista de cosas que ya se dan por hechas en cuanto a lo que va a suceder con aquellos que Dios llama para dicho fin espiritual, que es la alineación a Cristo, que es la redención y la reconciliación con Dios. De tal forma que, como él trajo a colación, pues, ¿no? ¿Qué pasa con los no conversos? Evidentemente acá hablamos de una doble respuesta. ¿Por qué? Porque todos están en rechazo activo debido a la muerte espiritual que tienen, como dice Efesios 1 y 2, pues, ¿no? Ya. Entonces, si están en un estado de rechazo activo, en el no electo ya viene de fábrica ese rechazo. Y ante la exposición del Evangelio, reafirma nuevamente con su rechazo que está destinado ¿a qué? A la destitución de la gloria de Dios. Pero en el caso de aquel que se convierte, hay una eficacia suficiente de ese llamado, de tal forma que ese llamado eficaz logra su cometido. ¿De qué? De traerlo a Cristo, de salvarlo y de, en consecuencia, unirlo al pueblo de Dios para que persevere. ¿Y esto con qué texto lo podemos probar? Bueno, por ejemplo, está el texto de aquí. Según nos escogió en él, dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad, con el cual nos hizo, mira, aceptos en el amado. Pero todo parte ¿de quién? De el designio de Dios. ¿Y en base a qué se da? Única y exclusivamente al puro afecto de su voluntad. Moisés también decía para con esto, pues, ¿no? No os escogió a vosotros, o sea, Israel, porque seáis mejor que otras naciones, porque no lo eran, sino por cuanto os amó Jehová. Ahora, ¿cómo Jehová va a amar algo que es objeto de su repudio y que va en contra de su voluntad? Evidentemente el amor precede a la acción. ¿Por qué? Porque es ese amor el que comanda como agente causal y que determina en los sujetos lo que va a suceder para con ellos. Y eso pasa también con el texto de Efesios. Según nos escogió en él, ¿en base a qué? No por fe que previó o no por alguna respuesta que puede ser activada una vez que somos asistidos por la gracia, sino netamente por el puro afecto de la voluntad divina. En otras palabras, porque Dios quiere hacerlo y evidentemente si quiere hacerlo, lo va a hacer en aquellos a quienes Él decide. Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pues, ¿no? Ya. Continúa. Ok, mi pregunta es sencilla nomás. En la parábola del rey que convida a la cena a las personas, que hace un paralelismo Jesús con Dios, porque le preguntaron
¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y de ahí empieza a dar parábolas. Dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y entonces es un pasaje totalmente soteriológico. Siendo el rey representante como Dios, ¿por qué los que son llamados por Dios sí pueden rechazar su invitación a la cena? Es que evidentemente, como muchos distinguen, hay una diferencia entre el llamado y la elección, por decirlo así. Muchos son llamados, pocos son los elegidos. Por decirlo así, hay una amplitud en cuanto a que hay una apertura. Evidentemente, el llamado, por causa de la carga que tiene, es para enfatizar la condenación en el no electo, pero sin embargo, en aquel que sí es elegido, enfatizar la salvación de aquel que va a venir. Es por ello que, con esa parábola se te dice, pues, ¿no?, que dio una invitación y sin embargo muchos dieron excusas. Es por eso que se relaciona con lo que Jesús te dice: a lo suyo vino. Pero ¿qué pasa? Esos suyos no le recibieron. Pero mira, esto es curioso. Más a todos los que le recibieron, habían algunos que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Y acaba el punto del eje fundamental que también se relaciona con eso. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. O sea que en el fondo, ¿en dónde recae la agencia causal de salvación? Porque ahí te habla de regeneración. En Dios. En última instancia, no cae en ese punto, no cae en el individuo, sino en Dios. Y si cae en Dios, la primacía de agencia causal la tiene Dios. Y dado que muchos textos comunican que Él lo hace en el salvado de forma positiva, de tal manera que esto es una actividad constante que se mantiene en el tiempo, entonces no se puede perder, está en el pueblo de Dios y así va a progresar indefinidamente, pues, ¿no? Y vamos de nuevo a este punto. Ahí se entiende claramente esa parábola. Da la invitación general porque evidentemente Él venía al pueblo de los judíos. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso Él no sabía que los judíos le iban a rechazar? ¿Acaso Él no sabía que tenía que morir y los judíos mismos le iban a crucificar? Sí, solamente que estaba en su plan eterno usar ese endurecimiento en parte que hubo en Israel. Como dice Pablo, hubo en Israel endurecimiento en parte. Algunos que estaban injertados fueron sacados de él. ¿Pero para qué? Para que evidentemente la extensión del plan de Dios se llevara a cabo. Obviamente no por parte, como dice Jesucristo, pues no, para que el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, Dios aún permite que en su pueblo estén los malvados, los no electos, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de usar esa maldad, ¿para qué? Para que su propósito aún así se lleve a cabo. Judas fue parte de los que estaban con Cristo como llamados, así. Hizo la invitación a muchos, como dice la parábola, pero sin embargo no fue elegido. ¿Pero por qué razón? Porque había maldad en él, se halló maldad en él, y eso lo demostró matándose y demás cosas. Pero estaba dentro del pueblo de Dios por cierto tipo, hacía milagros, como dicen muchos comentaristas, y predicaba de Cristo y bla bla. Pero sin embargo, desde el principio Jesucristo sabía quiénes creían y quiénes eran los que no creían, porque escudriñaba los corazones, pues, ¿no? Y eso, ¿cómo lo selló? Los que tú me diste, los he preservado. Ninguno de ellos se perdió. Y distingue, a excepción del hijo de perdición. ¿Pero era para qué? Para que tu palabra se cumpla, pues, ¿no? Claro, ok. Claro, o sea, mira, nadie ha negado, esta es mi réplica, que la gente causal sea Dios. De hecho, justo por eso yo te dije, ¿quién es el que llama? Dios. Entonces, si Dios es el agente causal que tú mismo acabas de confirmar y corroborar, entonces, ¿qué pasa con los que rechazaron a este agente causal que justamente estoy presentando? Por lo tanto, tú acabas de afirmar que las personas pueden rechazar al mismo agente causal de su salvación. Lo acabas de reconocer. No, espérate, yo sé que puede chocarte lo que te estoy diciendo, pero es que es lógico. Yo en ningún momento he negado de que el agente causal para la salvación, que es la invitación a la cena, a estos señores sea Dios. De hecho, tú mismo lo has confirmado, lo has explicado, lo has aceptado. Y si es Dios mismo quien los invita, se confirma que Él es el agente causal de su salvación, porque los está invitando a salvación, pero estas personas no van. ¿Por qué? Porque están rechazando ¿a quién? Al agente causal de la salvación. ¿Y qué logran esto? Su perdición. Ahora, cuando tú dices es porque han sido engendrados para salvación, es justamente porque eso reafirma que el agente causal de ellos es Dios mismo, porque quiere su salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se salvan? Porque el hombre lo único que puede lograr con su rechazo es la condenación, nunca la salvación. Es por eso que mientras tú me sigas confirmando de que Dios invita, Dios llama, Dios comunica y el hombre rechaza,
simplemente estás probando de que el hombre sí puede rechazar la gracia de Dios. No veo una tesis sólida que afirme de que el hombre no puede rechazar a Dios ni su gracia. Porque mientras sea en esta parábola que te he preguntado Dios el causal, es Dios pues también quien busca regenerar y que tiene obviamente esta semilla incorruptible. Pero ¿para quién? Para todos los que tienen fe, para los que son suyos. Lo que tú acabas de decir, para los que Él conoce que son suyos. Padre, yo sé quiénes son míos, pero también conozco quiénes son los que no han de creer. Previo conocimiento. Dios conoce quiénes son suyos. Dios no empuja al hombre a que no sea suyo. Dios no soberanamente elige quién no va a ser suyo. Dios, cuando de hecho hace que los profetas profeticen, es porque Él conoce las causas futuras. Dios cuando determina los eventos es porque Él conoce lo que va a suceder. Y eso no le quita soberanía a Dios, porque no hay ningún evento contingente que pueda quitarle la ontología directamente a Dios, como lamentablemente afirman algunos. Entonces, mi pregunta fue sencilla, ¿no? Si Dios es el agente causal de la salvación y es el que regenera al hombre, porque en Él está el dar vida al hombre, y vemos acá claramente personas que rechazan el llamado del Dios como el agente causal de la salvación, simplemente veo a hombres que pueden rechazar su gracia salvadora, porque cuando el rey llamó, no llamó para jugar. Cuando el rey llamó, no llamó para dar vida o un plato de comida. Cuando este rey llamó, está haciendo Jesús una comparación a cómo entrar al reino de los cielos. Entonces es un llamado salvífico que hombres están rechazando de la gente causal que Cristo pone como el Padre, en este caso en el sentido del contraste que pone en la metáfora que hace como el rey. Ya. Aquí te respondo de la siguiente manera. Ese estado de llamado no niega lo que tú me acabas de adjudicar de que el ser humano puede rechazar, porque evidentemente yo también acepto que el ser humano rechace, de hecho es lo único que puede hacer. Lo que yo te dije es que Dios vence ese rechazo en los electos de forma positiva, de tal forma que el llamado, los llamados son los que realmente responden, pero los no llamados van a rechazar y van a reafirmar ese rechazo. ¿Cómo te lo demuestro? Bueno, vamos al Antiguo Testamento. ¿Quién dijo, heme aquí, envíame a mí? Un profeta de Dios. ¿Y qué pasó con este profeta de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Miren lo curioso de esto, ¿ah? Ve y dile a este pueblo. Y todo lo que le dijo, ¿sabe qué es? Vas a predicar y no te van a escuchar. La pregunta es, ¿pero por qué me mandas a predicar algo que de antemano tú sabes que no me van a escuchar? ¿Me entiendes? Parece ilógico mandarles una invitación sabiendo que van a rechazar la invitación. Pero sin embargo Dios le dice que vaya. ¿Pero por qué Dios va a hablarles y a hacer una invitación a un pueblo que Él sabe que va a rechazar esa invitación? Porque parte de la invitación que hace Dios en cuanto a su llamado es también para dar énfasis al rechazo y al endurecimiento del ser humano. En este caso es un ¿qué? Un refuerzo positivo ¿de qué? De la condición humana. Dios evidentemente sabe que va a rechazar su mensaje a ese pueblo, pero aún le dice al predicador, al profeta, que vaya y le diga para reafirmar ese rechazo y que en consecuencia su condena es justa. Lo mismo pasa con ese caso que traemos a colación. Dios sabe evidentemente que lo van a rechazar a aquellos a los que Él extiende ese llamado, porque lo único que pueden hacer es eso. Lo que marca la diferencia no es tanto el sujeto, sino como Él también aceptó que Dios es el agente causal. Lo que nos diferencia es que yo entiendo que esa agencia causal en los salvados es enteramente positivamente activa, de tal forma que lo que se pretende lograr busca, porque ¿qué dice la Escritura? Él comenzó la buena obra en vosotros, ¿la qué? La perfeccionará. ¿Quién en última instancia dirige todo desde el inicio hasta la tumba? Dios, ¿me entienden? Dios. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, de tal manera que tanto el pasado como presente y futuro ya están orquestados por Dios en cuanto a lo que su pueblo va a hacer para llevar su voluntad a cabo en consonancia, como ya lo enfaticé, al orden del bien, sin ninguna correspondencia con el mal, pues no, sino que el mal es instrumentalizado por Dios, como lo hizo con Judas, como lo hizo con el Israel que no era convertido, porque no todo Israel era Israel, y bla bla bla, pues no. Pero en el fondo lo que nos enmarca es esa diferencia. El llamado positivo, que es evidentemente un llamado eficaz y va a lograr lo que enfatiza, mientras otro tipo de llamado que él está postulando y dando su respaldo, pues no, eso es lo que nos diferencia. Sí, Ahora, pero, tengo que preguntar. No, sí, pero voy con mi réplica porque fue mi pregunta. Y tú hiciste dos réplicas, yo también voy a hacer dos réplicas. En ningún momento yo he negado el llamado eficaz. De hecho, justamente yo te estoy hablando del llamado eficaz. Yo no te estoy hablando de dos tipos de llamados.
Tú has hecho dos tipos de llamados. Has hecho un llamado eficaz, que podríamos decir en unos términos, un llamado verdadero para salvar, y otro llamado que no tiene la intención de Dios de salvar a nadie. ¿Sí? Sin embargo, yo te hablé de que Dios llama eficazmente a personas, y estas personas, a pesar de escuchar y ser invitadas eficazmente por Dios para ser salvos, están rechazando esto. Entonces tú estás afirmando justamente la tesis que yo estoy planteando. Hay gente rechazando el llamado eficaz de Dios, porque en la parábola del rey y convidando a las bodas, él no estaba jugando, él realmente estaba convidando a las personas a las bodas. O ahí ves tú una intención de que el rey llame sin verdaderamente la intención de que estas personas vengan a las bodas. Ese no es el caso. Para tal caso tendríamos que tener una prueba de ello bíblica, la cual no la hay. Siempre Dios cuando llama, llama para salvar. Siempre Dios cuando predica, predica para salvar. El Espíritu de Dios no va al hombre para jugar con el hombre. El Espíritu de Dios va al hombre para salvarlo. Por eso cuando Esteban le predicaba a los fariseos, decía que los mismos fariseos rechazaban al Espíritu de Dios. Entonces mi pregunta sería, ¿el Espíritu de Dios tiene menos poder cuando es expuesto y es predicado a los oídos de una persona, o tiene más poder cuando es predicado a los oídos de otras personas? Ninguno. La Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no varía, Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Por lo tanto, si Dios no varía, Dios no cambia y no tiene sombra de variación, su llamado no varía, su llamado no cambia, no tiene sombra de variación. La gracia no cambia, la gracia no varía, la gracia no tiene sombra de variación. Su llamado no varía, su llamado no cambia, su llamado no tiene sombra de variación. Su gracia no cambia, su gracia no varía, su gracia no tiene sombra de variación. Yo no hago acepción de personas, dice el Señor. Entonces, si Él no hace excepción de personas, tampoco hace excepción de personas sobre aquellos que está dando su gracia, porque su gracia, dice, de hecho la Biblia dice, una sola es mi gracia salvadora. Eso está en Salmos. Y estoy centrado en un trono de justicia y gobierno la tierra en un trono de equidad. ¿Sí? Y mi gracia y misericordia ser repartidos sobre todo el orbe de la tierra. Entonces, tú nos tendrías que probar para tal caso de que yo estoy hablando de una gracia diferente o de a mentirita para un grupo de personas que per se no va a producir nada, o realmente estoy sosteniendo que Dios está actuando con la misma gracia salvadora sobre aquellos que se pierden, y Dios está actuando con la misma gracia salvadora sobre aquellos que te salvan. Te lo voy a fundamentar que sí. La Biblia dice que hay una parábola, Dios nos dice que el sembrador salió a sembrar semillas. Ahora tú me vas a tener que probar, para que tu tesis sea válida, si esas semillas eran estériles algunas, o todas las semillas tenían la propiedad de echar raíces. La Biblia dice que todas las semillas tenían la propiedad de echar raíces. El problema no era la semilla, el problema no era lo que Dios daba, el problema era el corazón del hombre, porque Jesús muy claramente dice que es el hombre, la tierra, la que hace que estas semillas, que es la gracia, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Jesucristo, no germine. Entonces, el problema no está en Dios quien quiere salvar. El problema no está en la semilla que echa raíz. El problema no está en la gracia de Dios que efectivamente quiere salvar. El problema está en el corazón del hombre que rechaza la salvadora de Dios. A no ser que tú nos pruebes que cuando el sembrador tira semillas, algunas semillas, pues esta es tu tesis y me la tienes que probar. Algunas semillas son infértiles y otras semillas pues sí son fértiles, de verdad, ¿no? Ya, vamos por partes. En primer lugar, estás usando términos distintos para con gracia eficaz. ¿Por qué? Porque yo te delimité a qué me refería con gracia eficaz. Y también dijiste que había un estado, por decirlo así, activo y otro donde no se lograba cierto fin, algo así. No me acuerdo bien tus palabras, pero no, ese no es el punto. Lo que yo te dije y te lo voy a enfatizar es que... Pero tienes que dar mis argumentos. La gracia eficaz de Dios es totalmente efectiva en los electos, de tal forma que en ellos y solamente en ellos se lleva a cabo de forma eficaz. Y de nuevamente te lo recuerdo, el ser humano por naturaleza lo único que puede hacer es rechazar la gracia, el llamado y todo lo respecto a Dios. Y de hecho, antes de que sean llamados a la elección, los que son también orquestados para ello, están en esa misma condición. No hay diferencia en cuanto a la condición humana. Todos están en un absoluto rechazo al 100 de 100. Lo que enmarca una diferencia entre aquellos que siguen ese rechazo y permanecen en ese rechazo y los que no siguen ese rechazo y cambian y salen de ese rechazo es que Dios es el agente causal que, en términos de la gracia eficaz que yo estoy utilizando, predetermina hacer el comienzo
y también predetermina hacer todo el proceso hasta el final, pero solamente en el caso de aquellos que llama a salvación. Y tú dijiste que eso no se llegó a corroborar porque no hay una prueba, pero yo te adjunté el ejemplo claro que hace esa distinción de cómo en algunos hay la reafirmación de condenación, la reafirmación de juicio o la recriminación por el pecado, y cómo eso no tiene nada que ver con un llamado que se hace para salvación o para regeneración en el caso de los electos. Y te cité un claro ejemplo en el Antiguo Testamento de Dios mandando a su profeta a hablar o predicar al pueblo, que evidentemente él le dijo de antemano que ese pueblo no iba a dar respuesta. O sea, Dios sabía que ese pueblo no iba a dar respuesta, pero eso no impidió que Dios mandara a ese pueblo a predicar y hablar de ello. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa con el caso de la parábola que tú citaste en un comienzo. Dios evidentemente manda, pero ¿por qué lo manda? Para reafirmar condenación, como hizo en el caso de aquellos que en el Nuevo Testamento decían que formaban parte de su pueblo, pero evidentemente no todo Israel es que Israel. Y ahí se ve la diferencia de que aquellos que no vinieron, evidentemente fueron reafirmados en esa condenación y en ese endurecimiento en el cual están y van a seguir estando. La única diferencia es que Dios enmarca la preorquestación de su voluntad en los electos, y en consecuencia designa todo el apartado de instrumentos que dan asistencia y salvación y regeneración constante a la persona. Ahí radica la diferencia, no tanto en la gente ni tanto en la semilla, sino únicamente en el caso del sembrador. ¿Por qué razón? Porque en este caso estamos hablando de alguien que permite que la humanidad sea esparcida en diferentes tierras, en diferentes entornos, en diferentes grados de supervivencia a lo largo del mundo, pero que sin embargo, aún estando en el mundo, tiene la relación de que Dios tiene misericordia, el que tiene misericordia, y sin embargo deja en el endurecimiento a aquellos que ya están por default en ese endurecimiento. Y ahí está, pues, en ese punto, que nuevamente te lo recargo claramente. La persona, estando en esa condición, solamente puede ser, para con los no elegidos, reafirmada en esa condenación, de tal forma que se va a resistir a todo tipo de llamado. ¿O acaso el llamado que le hacemos del Evangelio no forma parte de la gracia de Dios? ¿No forma parte de esa dispensación de la voluntad? Sí, forma parte, ¿me entiendes? Pero aún así, tú le hablas a una persona del Evangelio y esta rechaza, ya sea la gracia, ya sea el Evangelio, ya sea Cristo, pero lo rechaza en todas sus formas y presentaciones de toda aquella distribución de salvación que hace Dios, ¿me entiendes? Lo va a rechazar. ¿Pero por qué? Porque está en su naturaleza oponerse a la voluntad divina. Está en su naturaleza obrar de acuerdo al pecado. Y lo que enmarca la diferencia sustancial es el actuar de Dios, ese preordenamiento que de antemano ha sido designado en el caso de aquellos que llama. Y por eso te cité el texto de Juan. ¿Qué te dice Juan en cuanto a la diferencia? De que es Dios, no es por carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. De tal forma que ese verbo logra en aquellos que preserva la santificación. Y para con lo que me citaste del caso de Pedro anteriormente, también se evidencia, pues, ¿no?, que, mejor dicho, con los apóstoles. ¿Por qué algunos perseveraron y por qué otros se perdieron? Bueno, la respuesta única que te da Jesucristo es lo que te dice, pues, ¿no? Pedro, Satanás os ha pedido para sanarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, de modo que una vez vuelto fortalece a tus hermanos. O sea, él ya predefine lo que va a pasar con Pedro, que Satanás lo pidió para ser sanado como trigo, pero sin embargo Jesucristo interviene y como abogado intercede ante el Padre. ¿Para qué? Para que en el fondo no le falte fe a Pedro. Y de hecho le dice que una vez que él haga lo que tenga que hacer, va a volver y va a fortalecer a sus hermanos. Y evidentemente Pedro hizo eso. ¿Pero por qué razón lo hizo? Porque en el fondo hubo la perseverancia del santo en él, de que fue constantemente asistido por la gracia de Dios. Y eso es lo que yo estoy proponiendo, de que la predestinación implica que Dios sustancialmente preserva en toda la línea temporal, mientras que el ser humano está vivo, a ese sujeto. Y esa preservación es eficaz, de tal forma que tiene seguridad de salvación, de tal forma que su destino está seguro, porque en el análisis final, el que le da asistencia lo persevera y lo ayuda a llegar a la meta. ¿Quién es? Única y exclusivamente Dios. Eso es lo que marca la diferencia, pues, ¿no? De que la gracia eficaz, bajo los límites que estoy definiendo, es eficaz solamente en aquellos que Dios llama a salvación para lograr un fin que sí o sí va a tener que darse en ellos, cosa que no pasa con los no electos, que son reafirmados en la condenación a la cual están y únicamente pueden estar, pues, ¿no? Sí, pero eso nadie ha negado de que Dios trabaja en las personas que creen en Él
para santificarlos, para justificarlos, para redimirlos, para llevarlos a una vida eterna con Él y que nunca declinen de esa fe. Yo no estoy negando que el hombre persevera y es santificado por la gracia de Dios y que Dios tiene un propósito eterno con aquellos que sabe que son suyos. Nunca lo he negado. De hecho, tú estás encerrado ahí porque no has podido salir de demostrarme cómo se gesta el hecho de que Dios a algunos no los tenga por electos cuando acabas de asumir la parábola del sembrador. Para tal caso, el sembrador no tendría que mandar semilla a esa tierra, no tendría que ser ni elegida, pero tenemos el caso de la semilla lanzada ahí. ¿Por qué? Porque la semilla sí tenía la propiedad de salvar, la semilla sí tiene el poder de dar raíz, la semilla sí tiene el poder de fructificar y de que crezca un árbol. ¿Cuál es el problema? ¿Dios que no elige esa tierra? ¿O la tierra que aún siendo Dios manifestando su palabra, que tiene la propiedad de salvar, la tierra no puede producir? Ese es el problema. Entonces, yo no veo aquí a Dios teniendo dos tipos de semillas o dos tipos de gracias. Yo no veo acá a Dios teniendo dos tipos de predestinaciones o dos tipos de elecciones. Uno predestina para dar semilla fértil y a otros predestina para darle semilla infértil. Una gracia común, como dice Arthur Sproul, como lo dicen algunos calvinistas modernos, la gracia común, que no hace nada por el hombre más que darle vida. De hecho, eso no respondería ni en 0.1% la cuestión en la que te dije. Si Dios da semillas, tú tendrías que probarme para sostener tu tesis, porque yo, acuérdate, y no te encierres en esto, yo nunca he negado de que Dios cuando comienza la buena obra en el hombre la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jamás lo negué, porque de hecho lo acepto, sobre todos aquellos que creen, y esto se cumple perfectamente, y Dios lo sabe, y Dios lo conoce por su eterno conocimiento. Esta cláusula no es negada. Esta cláusula tú la traes como un problema coalicionante para tratar de sostener tu tesis, pero no me estás sosteniendo tu tesis con esto porque yo creo en eso, en lo mismo que tú estás. Mi punto de inflexión y de como puede decirse de forma educada, de separación con tu postura es la que no me está sustentando. ¿Cómo Dios puede dar semillas infértiles que no pueden producir nada en la tierra, en el corazón del hombre, para que se sostenga la afirmación que tú haces de que Dios le da gracia a algunos que va a ser efectiva y que Dios le va a dar gracia a otros que no tiene el poder efectivo de regenerar y realmente a la persona? Eso es lo que tú me tienes que probar. No me tienes que probar que el hombre es en Dios eternamente va a ser perfeccionado. Eso lo creo yo. Que no me tienes que probar de que el hombre no puede caer de la gracia de Dios. Eso lo creo yo. No me tienes que probar que una vez que Dios, que el hombre cree en Dios, nunca va a declinar de la fe porque Dios tiene un plan y un amor eterno con él. Eso yo lo creo. Yo lo que estoy acá queriendo que tú me pruebes y hasta ahora exijo, no solo bíblica, sino silogísticamente que me pruebes cómo Dios, que imparte las semillas a todos los terrenos, o es Dios y su semilla y su gracia la que es diferente, o son las semillas diferentes, o es el hombre el que es el terreno del hombre, el que cuando viene la semilla que tiene el mismo poder fértil para salvar, quien se resiste a ello, o es la semilla la que es infértil y no tiene el poder de realmente amar al hombre. Sin embargo, la Biblia dice, cuando Jesús vio al joven rico, dice que lo amó, y ese amor está en aoristo activo. Y cuando Dios ama en aoristo activo, ama con el propósito para salvar. Y de hecho ese versículo es soteriológico porque recuerda que el joven rico le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice. Entonces Jesús le tiene que dar una respuesta para la vida eterna. Y le dice, ¿ya has cumplido la ley? Cumplí la ley. Perfecto. Ahora, vende todas tus cosas y sígueme. Ese joven sabía que implicar a Jesús y seguir a Jesús tendría que depender de que deje todo y que crea en Jesús. ¿Y sabes lo que pasó? El joven rico se fue y no lo siguió y se fue triste porque amó más sus riquezas. Ahí tú puedes ver una clara evidencia de cómo el Dios Todopoderoso, amando, y me tienes que probar que Jesús lo amó de mentira.
y me tienes que probar de que ese amor con el que Jesús afirma que lo amó, no es un amor en un contexto donde el joven rico le dice que tengo que hacer para ser salvo. Entonces, en un contexto donde el joven rico explicaba qué debe hacer para ser salvo, Cristo ama para esa pregunta de su salvación, y aún así el joven se va. O era Cristo amando lo estéril, o era el joven que rechaza ese amor salvador que Cristo le da como respuesta. Quiero la prueba. Última. De las dos distinciones, del amor o de las dos distinciones de las semillas. Última Ya, y tú cierras, Luis Ángel. Vamos por el primer punto, lo de las tierras. Como ya te lo vuelvo a enfatizar, ¿eso qué te comunica ahí? Pues lo siguiente, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. La predicación es extensiva al grado total, de tal forma que tanto los que van a creer como los que no van a creer oyen el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿tiene el mismo resultado en el no converso como aquel que se va a convertir? La respuesta radical es no. ¿Pero por qué no? ¿Qué marca la diferencia? Y es que ahí está el eje de la cuestión. Claro, en la parábola, ¿qué cosa? Se da la semilla. ¿Y qué vendría a ser esa semilla? El mensaje de Dios en cuanto a lo soteriológico del Evangelio. Y se da esa semilla en diferentes tierras. Lo mismo que se hace, que Dios le manda al predicador de ir y predicar a todo el mundo. Pero ese predicar a todo el mundo, esparcir el Evangelio a todas las personas, implica con necesidad que se van a convertir. No. ¿Por qué razón? Porque en aquellos que van a oír el Evangelio y escucharlo y no creer, solamente es que un énfasis de su condenación. Por eso te dice Pablo en Romanos 1 que como no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a un estado de reprobación para que hicieran cosas que no convienen y anduvieran en esas cuestiones. Y ahí tú ves por favor, respeta y no te ríes, porque ya he visto que en varios de tus debates haces eso y no me gusta. Tienes que mostrar respeto. En varios de tus debates he visto que haces eso. Ya, mira, aquí hay una clara diferencia. Y de hecho no hay contradicción. Es sencillo lo que tú me estás planteando. ¿Quién negó que Dios da la semilla en tierra fértil e infértil? ¿Acaso uno no hace eso en la predicación? ¿Acaso yo no voy a predicarle a un ateo que sé que por más que tenga una convicción atea, no va a creer si es que él no quiere? Y si en el caso que Dios no lo llama a salvación, ¿por qué? Porque en el fondo Dios me manda a predicar sin distinción, porque el Evangelio se predica ¿para qué? Para todas las personas del mundo. Pero eso no comunica la eficacia que tiene el Evangelio. ¿Por qué? Porque la eficacia la delimita y la define ¿quién? Dios. Evidentemente, por eso te dice el libro de Hechos que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero ordenados ¿por quién es la cuestión? Evidentemente por aquel que llama, por aquel que conoce, por aquel que elige y por aquel que predestina. Y eso, como lo deja claro Romanos 9, ¿es quién? En última instancia, Dios. Por eso te digo que, desde un inicio, lo que nos diferencia a nosotros es que yo entiendo la gracia eficaz como un estado continuo, como algo que Dios ejecuta en el creyente, en el salvado, y que lo mantiene en el tiempo eternamente, porque su amor en esa persona es eterna. No niego que no se predique el Evangelio al no converso y lo va a rechazar. Es lo único que puede hacer, porque no ha sido llamado. Se le presenta el Evangelio, pero no para salvación, sino ¿para qué? Para reafirmar su condenación. ¿Me entiendes? Porque el Evangelio, como te lo vuelvo a enfatizar y tienes que entenderlo por favor, es para todos, a toda criatura, no hay excepción. Pero quien delimita la eficacia de ese Evangelio es el autor de la vida. Y evidentemente la delimita ¿en qué? En su pueblo, en aquel pueblo que él redime, que él llama. Por eso Romanos 9 que te dice que no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por eso se le dijo a Rebeca, pues, ¿no? Que el mayor servirá al menor. Y se te sigue comunicando, pues, ¿no? Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí te sigue deslogando que Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia, que en el fondo no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y de hecho se levanta la acusación. Dirá alguno, ¿por qué pues sin culpa a Dios? Porque ¿quién va a resistir la voluntad de su llamado? Y lo que le responde es, ¿quién eres tú, hombre, para que alteres con Dios? ¿Dirá acaso el alfarero, dirá acaso el barro del alfarero, ¿por qué me dijiste así? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer de la misma masa, los salvos y los nuevos salvos, de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y te dice, pues, ¿no? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Pero preparados por qué? ¿O por quién?
evidentemente, por esa permisividad de concurrencia que hay en Dios, de dejar que el mal sea mal, pero sin embargo instrumentalizarlo para que no se inmiscuya en su voluntad. Cosa que es contraria a aquellos que son moldeados para, como dijo Pablo, somos vasijas de Dios, para la gloria del Señor, ¿no? Como un destino inquebrantable e inefable en el tiempo. Y ahí está la clara diferencia. De tal forma que con el cuestionamiento que me lo planteaste, evidentemente no hay ningún conflicto con mi postura, porque yo naturalmente lo sostengo. En el fondo parece, y no te quiero acusar, pero parece que me estás adjudicando algo que yo no pretendo sostener, ni mucho menos tener como una cuestión problemática, porque no hay ningún problema en eso. ¿Qué problema hay de que se dé el evangelio a todos y algunos crean y algunos no crean? Yo lo que digo es que los que creen, evidentemente, te dice la Escritura que creen porque Dios así lo determina en ellos, sin ninguna correspondencia por parte del individuo, más lo que Él dispone para que ese individuo haga. Y una vez que lo hace, como lo trae al reino de la libertad, evidentemente el ser humano ya es libre para coaccionar con Dios. Porque yo, en términos de mi cosmovisión particular, en términos de mi consideración para con el ser humano, soy totalmente aniquilacionista para con el libre albedrío. Para mí, el ser humano está en un estado de muerte espiritual en la cual no hay cabida para el libre albedrío. Es por eso que yo no estoy en conformidad con la reforma. Porque ¿qué te dice la reforma? Que el ser humano tiene libre albedrío. Como te dicen las confesiones, no niegan que el ser humano tenga libre albedrío. Como te dice también la Confesión de Westminster, pues no alteran la voluntad de la criatura, sino que la preestablece, algo así te dice. La cuestión es que ellos no niegan esa libertad que puede tener el ser humano, solamente que dicen que está caída por el pecado y unas cosas más, pero sin embargo yo soy más radical en términos de eso. Yo adjudico que se puede lograr entender a la luz de la Escritura por la muerte espiritual, por la incapacidad del ser humano, por su perseverancia en el mar, por la iniciativa divina, por la perseverancia que den los santos y por toda esa regeneración y santificación que es continua en el caso de su pueblo, que va sí o sí a ser salvado, como lo deja claro Romanos 8, que eso ya da a entender que Dios brinda la libertad real al ser humano. ¿Por qué razón? Porque si el Hijo los libertare, serán realmente libres. Y es por eso que se levantó acusación. ¿Cómo dices tú, seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Ahí está, la aniquilación total a la voluntad humana. La voluntad humana, al ser pecadora, no puede, ni quiere, ni puede algo en consonancia a Dios. Y como te dijiste, eso también ambos lo sostenemos. Y yo, ok, si es que lo sostienes, ok, pero no son bajo los mismos términos, porque mis términos son más radicales que los tuyos. Por eso tú bien dijiste, ¿no? Sí, yo también sostengo esto, sí, también estoy de acuerdo en esto, y verdad. Pero tienes que entender que hay una diferencia en términos de radicalización. Yo voy un poquito más a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque, como te digo, yo doy a la voluntad el peso que tiene, totalmente aniquilada para con las cosas de Dios, de tal forma que la libertad del ser humano se reduce a su concupiscencia, a su intencionalidad y a su prevaricación. ¿Qué te dice Jesús para con los días de Noé? Estaban casándose, dando en casamiento, comiendo, no hicieron caso y vino el diluvio y los mató. ¿Qué era lo malo de todas esas acciones? Si se estaban casando, Dios instituyó el matrimonio. Estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, no hicieron caso. ¿Cuál era lo malo en esas cosas que hicieron? Son cosas humanas que Dios instituyó el matrimonio y bla, bla, bla. La única diferencia es que en ninguna parte se menciona que estaban teniendo en cuenta a Dios. ¿Me entiendes? Y dicen, no hicieron caso. O sea, lo que diferencia en el fondo al ser humano no regenerado del regenerado es que el no regenerado solamente vive su vida en una libertad sesgada que no es libertad real y que solamente prevarica lo malo y solamente está inmiscuida en esa y no puede salir de eso. Es por eso que en términos de mi concepción, el ser humano no tiene libre albedrío a menos que Dios lo haga libre. ¿Por qué razón? Porque se puede demostrar filosóficamente que la libertad solamente la posee por esencia Dios y que la desalineación a Dios es la aniquilación total de la voluntad humana. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Voy a replicar eso, porque él empezó. Así que yo tendría que terminar. Mira, ¿por qué razón? Y esta es la razón filosófica. Toda acción que corresponde al comportamiento humano está previamente condicionado a lo que Dios distribuyó. Si yo cojo este vaso o bla, bla, ¿es por qué? Porque mi mano evidentemente se extendió para cogerla. ¿Pero por qué se extiende? Porque hay ciertos patrones de células y ciertas conductas que me permiten hacer ese movimiento. Pero no se reduce a eso, sino que va a procesos cognitivos. Mi voluntad dice, quiero hacer esto y lo hago, ¿no? ¿Ves? O sea, tanto esto, como esto en última instancia, no es tanto lo que causa, sino netamente todo se origina de aquí. Y partiendo de aquí, ya da como resultado esto. Ahora, la pregunta es, ¿quién distribuye en el ser humano el conjunto de acciones que pueden ser realizadas? Dios. Si yo puedo moverme, si yo puedo cantar, bailar, hablar o bla, bla,
es porque en el fondo fui creado con los términos condicionales a los que Dios me adjudicó como naturaleza. O sea, toda correspondencia en la naturaleza humana es dada y nutrida por Dios. Pero sin embargo, no está totalmente consumada en el ser humano. Es por eso que el libre albedrío no entra ahí. ¿Por qué razón? Porque la libertad está ¿en quién? En Dios. Y el ser humano en su naturaleza, ¿acaso está alineado a Dios? No. Por lo tanto, si está muerto en delitos y pecados, no está en libertad. Si no está en libertad, no puede bajo ningún aspecto de la naturaleza tener libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío se corresponde con estar en Dios. Estar en Dios es estar en consonancia al bien y hacer el bien. Eso es que libertad real, lo que también en parte dice Agustín. Y ahora, déjame entender. Como media hora. Esa libertad real, al ser entendida como lo que es, ya deja a entender grandemente con qué razón Dios debe priorizar la salvación de aquel que destina a salvación. ¿Por qué razón? Porque el que no está en esa libertad no puede. ¿Por qué? Porque su voluntad está totalmente aniquilada para hacer las cosas de Dios. Y evidentemente Dios le manda a que crea, no porque diga, yo sé que no puedes, pero hazlo. No, Dios manda un conjunto de cosas que no pueden ser hechas para con el ser humano, pero que sin embargo se tiene que hacerlas por responsabilidad humana. Por ejemplo, Dios mandaba a los israelitas a cumplir los mandamientos. Pregunta, ¿alguien puede cumplirlo? No, pero sin embargo Dios le mandaba. Ahí tienes una prueba evidente de que Dios manda al ser humano a hacer cosas imposibles. Así como manda a creer. Creer es algo imposible. Lo mismo que cumplir los mandamientos. Ergo, es natural que Dios mande a su pueblo algo imposible y que no puede hacer a menos que sea asistido por Dios, ¿no? Ok, yo replico porque yo tengo que cerrar ya que él empezó y ya. Mira, todo lo que tú acabas de decir lo dice Arminio en su volumen 2, que no hay libre albedrío para el hombre. El hombre no puede decidir por Dios, tiene que ser movido por un poder superior, ya que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Acá el problema, tú has dado un salto grande de categoría y te has detenido nuevamente en algo que yo no negué. Y aunque tú digas que eres más radical en tu postura, aunque seas más radical en tu postura, no me demuestras que per se ese radicalismo de tu postura sea sostenible. ¿Por qué? Porque no me has solucionado el tema de las semillas. No me has solucionado el tema del llamamiento del rey. Solo me has dicho de que aquellos que han sido elegidos verdaderamente van a responder. ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? En base a algo que yo creo que sucede en aquellos que tienen fe en Cristo. Pero ¿qué sucede en aquellos que no tienen fe en Cristo? Que rechazan el mensaje. De hecho, tu tesis no es calvinista, porque Calvino no cree que la gracia y el llamado van para los no electos. Los que no son elegidos son abandonados de la gracia, del mensaje, del poder de Dios, del evangelio. Y te recuerdo algo, el evangelio es poder de Dios. No se va a minorar el poder de Dios cuando alguien lo escucha. Cuando una persona se le presenta el evangelio y lo escucha, se le está presentando el poder de Dios. Porque según la teología sistemática de W. Pink y de Charles Holt, dice que en Dios los grados no disminuyen, ni son mayores en cuanto a su llamado, en cuanto a su gracia y en cuanto al poder de su evangelio. Tienen la misma categoría sobre cualquier extensión del género humano. No solo sobre estos autores, sino sobre lo que tú me estás diciendo y lo replico. Dios no va a minorar el poder de su mensaje, sea quien sea que lo escuche. Por lo tanto, no hay una predilección especial de un llamado eficaz cuando a algunos llama y esos responden porque Dios efectivamente está efectuando más poder en ese llamado para que esa persona responda. La Biblia nos muestra esto, las teologías sistemáticas nos afirman esto. No existe ni un solo documento cristiano donde se afirme, solamente la institución, la religión cristiana de Calvino. Fuera de él no existe ningún documento cristiano, ni la Biblia, donde se afirme que cuando Dios va a llama, pero no quiere llamar de verdad a algunas personas. De hecho, el ejemplo que pusiste con Esaú y Jacob fue pésimo, te lo digo ¿por qué? Porque cuando Dios predestina a Jacob y rechaza a Esaú, no está rechazando a Esaú para que no sea salvo, simplemente está eligiendo a Jacob para que luego le diga en ti serían benditas todas las familias de la tierra, y luego que le da la promesa y lo predestina, ¿qué hace con Esaú? Luego al final desde el recorrido lo reconcilia con Esaú y vuelve a la casa. Y lo mismo sucede con los 12. Cuando Jesús predestina a los 12, no es porque solamente quería que los 12 sean salvos, es porque quería predestinar a estos 12 para que los 12 vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo y aquel que quería sea salvo. Lo mismo sucede cuando predestina a Abraham.
no lo predestina para que Abraham sea salvo, lo predestina para que en Abraham se cumpla nuevamente la promesa que le hace a Jacob, o si se continúa primero Abraham y luego Jacob, que en ellos sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios predestina, no predestina por una selectividad privativa de salvación. Cuando Dios predestina para que a través de estas personas su mensaje de salvación pueda ser distribuido a las demás personas. Entonces, yo lo que necesitaba es que me hagas esa distinción. Cómo el mensaje del Evangelio pierde poder sobre algunas personas cuando la escuchan, o logra efectividad sobre algunas personas cuando la escuchan. Es en sí el mensaje el que se vuelve ineficaz, es en sí el mensaje el que se vuelve estéril, porque Dios así lo quiere, ya que esa es la tesis del calvinismo. El Cánones de Dort, capítulo 5, sufijo 13, dice, a algunos no se les es dada la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene el poder efectivo de arrastrar irresistiblemente a la salvación. Y es por eso que negamos de que a algunos se les sea dada la gracia, porque si afirmamos que a algunos se les da la gracia, inevitablemente van a tener que ser salvos, porque la gracia de Dios es irresistible. Cánones de Dort, capítulo 7, sufijo 15, dice que la gracia de Dios se le ha sido negada, así como la exposición del Evangelio a algunas personas, solamente porque así Dios lo quiso. Y esto es un misterio. Bueno, ahí solamente tengo una falacia de Deus ex machina. Están diciendo la misma falacia que hacen los católicos a la hora de explicar la transubstanciación. No lo entendemos, es un misterio. Por lo tanto, yo no puedo afirmar que Dios le niega la gracia a algunos porque es un misterio suyo. Tú me tendrías que explicar bíblicamente por qué. Sin embargo, yo no puedo afirmar y caerme en ese misterio ni aceptar ese por qué, ni esa duda, porque a mí la Biblia me dice que Dios no hace acepción de personas. Y si la Biblia me dice que Dios no hace acepción de personas, tampoco lo hace acepción con su mensaje salvador. O sea, imagínate, con lo más importante para el hombre, que es la salvación, ¿con eso va a ser acepción de personas? Que me haga acepción de personas con un auto, con una casa, con un trabajo, con el color de mi piel, pero no lo va a hacer con lo más importante, que es el mensaje salvador. Por lo tanto, Dios no le va a privar cierto tipo de personas su mensaje salvador, porque Dios crea que esas personas están elegidas para que se pierdan. Dios no va a ser selectivo en eso. Dios va a obrar mismo poder, va a obrar mismo mensaje, va a obrar mismo llamamiento. Ni bien las personas escuchan el Evangelio, ahí la gente está escuchando poder de Dios, porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Entonces no hay una disminución del poder del mensaje en unos, y no hay no hay una efectividad del poder del mensaje en otros, para que estos eficazmente sean salvos, porque me lo tendrías que probar por la Biblia. Yo no te he negado en ningún momento que los que creen efectivamente son llamados, porque Dios desde antemano yo los había predestinado, lo creemos, pero nosotros justamente lo creemos porque conocemos que Dios, por su conocimiento eterno, sabe que estas personas no van a tener libre albedrío, sino que van a ser arrastrados por su gracia. Si el hombre hace algo, lo único que hace es rechazar la gracia de Dios salvadora y efectiva de Dios. Y ahora, ¿por qué te digo que es efectiva? Porque justamente es efectiva porque en cuanto a la salvación, en cuanto a la condenación, es solamente si el hombre mete mano para la salvación, rechaza la salvación, se pierde. Por eso la Biblia dice que por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del juicio de Dios. Por lo tanto, yo no veo en Dios distinciones a la hora de derramar la semilla. Yo veo en Dios simplemente un Dios que da la semilla por igual a todos, y la semilla tenía el mismo poder fértil de echar raíz sobre cualquier territorio, pero el problema era el territorio. El problema es el hombre, el problema no es Dios. De hecho, la Biblia dice que por nuestras concupiscencias, ¿sí?, nosotros somos seducidos al mal, no por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces Dios no coacciona en el hombre para timarlo, para que no obedezca su evangelio. Eso es un determinismo radical. Ahí sí te doy la razón. Tu posición es un determinismo radical, que es el mismo pensamiento de la escuela de Samur, que rechazaban la expresión limitada, pero sí aceptaban el determinismo radical que fue condenado como herejía porque fue decretado en el Concilio de Orange, que es una predestinación activa. Dios es activo predestinando a los que salvan, y Dios es activo predestinando a los que se condenan. Por lo tanto, tu predestinación la entiendo, pero no es aceptada en la cristiandad como algo ortodoxo, que forma parte de la ortodoxia, porque de hecho fue condenada por
si no me equivoco, 3 concilios, el de Orange, el de Pursley y en el concilio de Macón se condenaron estas 3 posturas de la predestinación radicalista. Dios es activo predestinando a quienes salvan y es activo predestinando a los que quiere que se pierdan. De hecho, esta postura es revivida, como te dije, en los cánones de Dordrecht, y después de eso no tenemos ningún otro documento más que lo avale. Por eso yo te pregunté, y no estoy negando eso, ¿dónde está la evidencia? Ya con eso termino. ¿Dónde está la evidencia? Y ya no le queda tiempo a réplica. Ojo. Me toca explicar, no se sabe. No, yo te- No, porque si tú ya replicaste, yo estoy terminando. Porque hasta tú iniciaste, yo finalizo en esto. Y podríamos continuarlo en otro momento para que la gente ya también nos aburra. Me tendrías que dar la prueba suficiente, sustancial, de que cuando Dios esparce las semillas, algunas semillas son infértiles y otras semillas son fértiles. Solo así tu tesis es válida. Todo lo demás lo creo. Listo. Listo, queda. Saquen sus conclusiones. Igual Estoy de acuerdo. eres un